Bueno, voy a analizar la biomecánica que manifiesta este potro. Voy a tratar de ser detallista, pero que sea corto para poder compartir en Instagram. ¿Qué es lo que observo? Principalmente observo en la altura del tubérculo calcáneo, del tubérculo caudal en este caso, o plantar del calcáneo, que es donde están todas las inserciones del tendón calcáneo común. Recuerden que el tubérculo uno dorsal y uno plantar, o se puede llamar dorsal y caudal. En el caudal están las inserciones y en el craneal solamente hay un fibrocartílago donde cuando el caballo está en flexión, el miembro en flexión se apoya. Entonces, eso es lo primero que me llamó la atención. Lo bajo que estaba la punta del calcáneo. Entonces yo podría imaginarme en ese momento que podía tener en primera instancia una lesión de los gastrocnemios. Que el gastrocnemio tiene su origen, si yo dibujo acá el fémur, más o menos así, con los cóndilos. Si más o menos dibujo el fémur acá así, con los cóndilos. Acá está la fosa supracondilia. Entonces, de ahí nace, en primera instancia, el flexor digital superficial, lo vamos a hacer en amarillo, flexor digital superficial, que llega al tarso, se abre en lo que se llama cap o retináculo o calota, tira los ligamentos tenocalcáneos hacia lateral y hacia medial y después continúa como flexor digital superficial propiamente dicho. Y acá es importante también porque vean esta deformación flexural adquirida, en este caso metatarsofalangiana, está inducida por lo que les voy a contar ahora. Miren, el flexor digital superficial inserta acá en el escutum medio, con dos ramitas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, en primera instancia podemos pensar de que podría ser una ruptura, ya sea o del flexor digital superficial o de los músculos gastrocnémicos, que también nace a cada lado. Acá a cada lado tiene dos vientres musculares y terminan en un tendón que van a emerger por el lado lateral, por el lado medial el flexor digital superficial y por el lado lateral va a ir este tendón que se fusiona y va a insertar acá en la profundidad del tubérculo plantar del calcáneo. Yo podría pensar que está lesionado algunas de estas estructuras, porque por supuesto, ¿por qué baja el tarso? ¿Por qué está desnivelado? Porque algo sucedió acá. Yo en primer momento hubiera pensado en el tendón calcáneo común, formado por estas estructuras, y por 10 estructuras más que se las voy a nombrar para que el que tenga ganas de repasar anatomía, que es en el lado lateral una cabeza distal o cabeza calcánea del bíceps femoral, o la cabeza caudal del bíceps femoral, y en el aspecto medial la cabeza también calcánea del semitendinoso. Son esas 4 estructuras que van a formar el tendón calcáneo común. ¿Pero qué sucedió? Acá, la inserción, donde los potrillos tienen un cartílago de crecimiento, se produjo una avulsión. Entonces, por eso el paciente muestra el calcáneo y la avulsión, donde tiene principalmente las estructuras de todas estas regiones que les estoy contando. Principalmente el tendón del gastrocnemio, que se avulsionó, por eso baja de nivel y era el diagnóstico presuntivo de número 1. Pero bueno, de ahí viene la palabra de confiar en el proceso, ¿no? Uno debe confiar en el proceso con una radiografía, que sería un diagnóstico complementario, el diagnóstico sale. Vamos al aspecto distal. ¿Por qué se produce esta luxación ya? Porque no vuelve a su posición normal. Porque el tarso, al bajar el tarso, hay una flexión del tibiotarsal. Esta flexión del tibiotarsal estimula la palanca, la patelar que está acá y la palanca calcánea. Eso hace que a través del justamente el aparato recíproco, a través del flexor digital superficial y principalmente de él, se ponga más tenso, tenga más tensión. Y esa tensión lleva en primera instancia, está inducida la flexión porque ha descendido el tarso. Eso activa la palanca calcánea y pone más tenso el flexor digital superficial, y eso lleva a que su inserción en el escutum provoque esta flexión, ¿no? Esta luxación casi permanente. No es porque hay un dolor acá. En primera instancia probablemente había un dolor y era una posición antálgica, pero ya cuando empieza a bajar el tarso, esta flexión induce
esta luxación. Bueno, espero que les sea útil. Es un análisis biomecánico muy interesante y que uno puede hacer un diagnóstico presuntivo solamente con el manejo biomecánico. Por supuesto, el pronóstico es bastante reservado de esta potranga. Muchas gracias.